Vamos a tratar de tener ahora un abordaje sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que nos está tocando vivir claramente, que es la cuestión que se refiere, por supuesto, a toda la temática que está referida al tema que ha ocurrido con Lucio. En la mañana de hoy, en Clarín, publican sobre otro caso aberrante, pero aberrante, tremendo, ocurrido en el Gran Buenos Aires, de una nena a la que la deja embarazada su hermano y a la cual la familia la repudia por haber quedado embarazada y la repudia por haberlo denunciado. Vos te das cuenta que habitan muchos mundos en paralelo con nuestro mundo y con nuestra creencia de qué es la vida, de cuáles son los parámetros de la vida. Doctora Evangelina Uribe, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, te agradezco enormemente que nos dediques parte de tu tiempo y de tu conocimiento. La verdad que cuando empezó todo esto eras una de las personas en las que estaba pensando para tratar de ilustrarnos y entender. Y desde tu experiencia en el Foro de Familia, lo que quiero preguntarte es, ¿qué interpretás vos que ocurre para que se llegue a estos extremos en medio de lo que parece ser o un adocenamiento del pensamiento por parte de los actores judiciales o de algo peor todavía, que es una brutal indiferencia ante la suerte de la vida de los demás, ¿no? Sí, en realidad es muy complejo lo que sucede, ¿no? Como que nos muestran estas realidades tan crudas que nos vemos ahora en esta noticia, por ejemplo, de Lucio, que es terrible, que a veces en lo cotidiano se van viendo en otras situaciones. No creo, al menos yo en el fuero, en los 6 juzgados que tenemos acá en Mar del Plata, que es por lo que yo puedo hablar, no puedo hablar particularmente de la causa de Lucio porque no sé cómo ha sido. Hay muchos factores que integran este complejo del cuidar a un niño, ¿sí? Desde la escuela, las instituciones médicas, los juzgados, las asesorías de menores, el abrigo, eso es una función del Estado, y a veces ese mecanismo que tiene que funcionar tan aceitado y tan de la mano, no funciona, se quiebra en alguna parte y suceden estas cosas que resultan ser aberrantes, ¿sí? Muchas veces, no sé, nos toca lidiar en lo cotidiano con los juzgados que no hay personal, ¿sí? Vos no podés, imagínate que, no sé, en un juzgado cuando está de turno, que entran las causas de violencia, que es lo que más ingresa, a veces por un fin de semana pueden llegar a entrar 700 causas. Es un montón. ¿Esto es Mar del Plata? Esto es Mar del Plata. ¿700 causas por violencia? Pueden entrar 700 causas por violencia en un turno, ¿no? Que un turno es lo que dura en un juzgado. Sí. Y este juzgado además tiene que seguir trabajando las causas normales, lo cotidiano, lo que está lo que ya está de trámite. Y ese juzgado tiene un psicólogo, y tiene un psiquiatra, y tiene una trabajadora social, y es muy poco el personal para abordar todo eso. Entonces, a veces lo que sucede es que, digamos, lo que se resuelve es en general, ¿sí? Y no se está mirando el caso en particular. Y no estoy acá poniendo el foco en una indiferencia por parte del Poder Judicial, sino estoy hablando de la falta de recursos que tiene el Poder Judicial. Imagínate cómo podés vos resolver en un turno 700 causas de violencia con un psicólogo, que debería escuchar a cada una de las víctimas, poder entrevistarle, darles herramientas. ¿Cómo se hace? No, bueno, materialmente es absolutamente imposible. Es imposible. Y entonces ahí es donde empiezan a suceder estas cosas, que se empiezan a perder y a quedar todo en la contingencia. Aparte estamos hablando de contextos de violencia, que recién te estaba escuchando lo que estabas mencionando de esta nena del Gran Buenos Aires, que a veces es la propia familia, ¿sí?, la que después cierra ese círculo, claro, y no permite que sea expuesta a esta violencia. Entonces esa causa, ese hecho quedó perdido, no va a ser visibilizado nuevamente, por una cuestión cultural, seguramente de la familia, por un pensamiento machista o no machista, o como se quiera decir, pero esa violencia no va a ser nuevamente visibilizada hasta que
esa niña o ese niño lo exprese en el colegio y ese colegio tenga un gabinete adecuado, que tengan trabajadoras sociales, que tengan psicólogos que le den la contención, que ese colegio haga el informe que tenga que hacer, que se le dé la intervención a niñez, que niñez tome protección sobre ese menor. Digo, hay un montón de cosas que deberían suceder que muchas veces no funcionan. De tu conocimiento, ayer cuando yo te escribí, después me dijiste que estabas en una cámara GESEL. Si estabas en una cámara GESEL estarías tratando un tema de menores, no para que me des detalle de lo que estabas tratando, sino como contexto general del trabajo, ¿no? ¿Qué lugar ocupa, digamos, el tema del abuso de menores en ese universo enorme, lamentablemente, de disfuncionalidad y violencia que suele ser la media de lo que ocurre en los casos de familia? Es muy difícil, bueno, el tema de los abusos de los menores, hoy en día, cuando estás trabajando causas de familia, cuando el proceso de familia es interferido por una denuncia de abuso, el fuero de familia automáticamente es que se desprende, por decir de una manera, es que si no, hay que esperar lo que se resuelva en el fuero penal. Lamentablemente, existe la realidad de que los niños son abusados, la mayoría es dentro de un contexto familiar, esto también es una realidad, y que muchas veces son tapados y suceden durante los tiempos, pero tenemos un gran problema que son estas batallas judiciales, porque ya dejan de ser procesos judiciales y son batallas de enfrentamientos, donde existe la falsa denuncia, ¿sí? Donde el niño es expuesto a una cámara GESEL, por ejemplo, por una denuncia de una mamá o de un papá, que en realidad lo que sabe que va a lograr con esa falsa denuncia es interrumpir el contacto con el otro. Entonces tenés que atravesar todo el proceso penal para que después el juez vuelva a tomar contacto con esa familia que fue atravesada por eso y poder volver a trabajar, lo cual también es muy grave lo que sucede respecto de las falsas denuncias. Claro, es terrible. Acá un colega tuyo que está escuchando en este momento me pasa un artículo, infanciacompartida.org, dice: infancia compartida, falsas denuncias de abuso, alarmantes estadísticas de industria de juicios que dañan a hombres, mujeres y sus familias. Sí, no he leído el artículo, pero es una realidad que lo vivimos a cotidiano, y creo que si cualquiera, algún funcionario del foro de familia te dice qué es lo peor que puede pasar en un proceso de familia, es una denuncia por abuso, una falsa denuncia. Claro. ¿Sí? No, que esto que quede en claro, el abuso tiene que ser denunciado siempre, obviamente, en cualquier contexto, ¿sí? Porque acá lo que tiene que estar protegido es el niño. No porque el niño tenga que tener derecho con ese papá o con esa mamá, vamos a dejar de lado una situación de abuso, sea psicológica, sea física, sea sexual o lo que sea. Pero cuando la falsa denuncia atraviesa un proceso, ¿qué es lo que hacemos? No podemos hacer nada. Tenemos que esperar que el proceso penal finalice, muchas veces en causas archivadas, porque no se puede demostrar nada, porque en realidad ese abuso no existió. Entonces, tenemos que después retomar ese vínculo, incluir a esa familia que fue excluida de la vida de ese niño hasta que finalizó el proceso penal, con el tiempo que tiene un proceso, ¿no? Penal. No se resuelve en 15 días, en 20, ni en 2 semanas. Sí, puede llevar años. Sí, bueno, de hecho, cuando uno ve o advierte lo que ha ocurrido acá, ¿no? En este caso, de cualquier manera, hay todo un tema que en realidad está conexado con otra situación, que es este jury que le están llevando a 2 jueces acá en Mar del Plata por el tema Lucía Pérez. Yo escribí un artículo, estoy escribiendo además de lo que hago habitualmente para Noticias y Protagonistas, para Mendoza Online, sobre el tema de la perspectiva de género y la muerte de Lucio. Y está claro que en este caso la llamada perspectiva de género, que no constituye una ley, sino un corpus ideológico, tuvo mucho que ver en que no se prestara atención a las denuncias, porque se suponía que si eran 2 mujeres, y además estaban en una relación lésbica, cómo podían ser capaces de hacer daño, ¿no? Y la capacidad de daño, yo lo decía más temprano, está en el ser humano, no es un tema de género. Es un tema de la condición de cada individuo y daño potencialmente podemos hacer todos. Sí, exacto, sí. El tema de la perspectiva de género, que muchas veces es necesario, ¿sí? También es algo que culturalmente las mujeres han vivido,
creo que los que somos un poco de otra generación, no los que viven la realidad de los chicos hoy actuales, era la mujer la que quedaba en su casa cuidando a sus hijos, el marido era el proveedor, y esta mujer era la que dejaba de trabajar, de desarrollarse profesionalmente, y un montón de violencia que antes no se visibilizaba, sobre todo la violencia económica, la violencia física. Después fue necesario integrar esta perspectiva de género para saber que había una desigualdad y que era necesario poder analizar muchas cuestiones, sobre todo cuando había un tema de bienes, ¿no? Para hablarlo como más simple, una cuestión de bienes que era necesario resolver eso con una perspectiva de género para saber que esa mujer había quedado en una desventaja económica, cultural y lo que sea. Lo que pasa es que tampoco podemos aplicar la perspectiva de género para resolver todo lo que tenga que ver ya con una mujer. Pero mira, digo, a ver, yo pido perdón a la audiencia por repetirme, no tengo otro remedio, pero el punto es el siguiente, está muy claro que desde el inicio de los tiempos, desde que Hammurabi escribió un códice en la piedra, la situación de la mujer ha sido una situación de dependencia a lo largo de la historia, ¿no? La mujer era del padre, luego era del marido, si no había marido o si el marido fallecía, quedaba a cargo del hermano mayor, siempre había un hombre como la figura. Esto que parece, digamos, de los siglos, esto estaba vigente a principios de la década del 60, en la post-Segunda Guerra Mundial. Digo, hay todo un cambio y soy de los que creen que ese cambio es afortunado y es correcto que así sea. Eso es una cuestión que todos debemos acompañar y debemos respetar. Yo voy a repetir algo, yo soy padre de 4 varones y una mujer. A los varones los eduqué diciéndoles, miren, háganse responsables de su sexualidad, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con lo otro. Digo, cada uno sabrá, pero cuando esto se transforma en un corpus ideológico y de suyo, por ser varón, el tipo entra en desventaja en la lid porque su palabra no es creíble, ahí nos pasamos a otro lado. Sí, obviamente que es así. Hay como un fanatismo o un exceso, digo, de esta situación que nos lleva a que terminemos en estas situaciones. El hombre en desventaja, que yo lo veo mucho en mis clientes. Ellos sienten que ya entran a la justicia en desventaja. Sí. Por su condición de hombre, ¿eh? Sí, bueno, acá varios colegas tuyos me están diciendo eso mismo. Bueno, porque es así, porque muchos ya por su condición de hombre o porque te preguntan y quién me va a tomar la audiencia y vos te explicás, bueno, esto es una consejera y es un juez, no es una jueza, entonces no, porque la jueza va a ver, si el hombre se siente en una condición diferente por ser hombre, ¿sí? Porque entiende que la mujer tiene más derechos sobre sus hijos, que siempre el hijo para la justicia siempre va a estar mejor con su mamá. Esas son cuestiones que yo las veo en mis clientes y que a veces, no siempre, pero a veces se puede como percibir que se entiende como que el padre sigue al hijo y no que acompaña, ¿no? En esta cuestión que es necesario que esta igualdad que se pida también sea una igualdad para el hombre, ¿no? Que la paternidad sea una coparentalidad entre mamá y papá e hijo, que a veces no sucede, ¿sí? Pero también pasa, creo que habrás visto un video que si bien no conozco el caso, de una menor que por una orden judicial fue retirada de su mamá y fue entregada a su papá. Sí. Un video que estuvo circulando bastante tiempo por una causa acá de Mar del Plata. Sí, yo he tratado el tema, conozco los actores del tema. Bien, bueno, terminamos después sin saberlo, sin entender por qué, todos diciendo, no sé, yo veía todo lo que pasaba, que cómo se le iba a sacar la nena a una niña o a una madre, que la madre que nunca iba a estar mejor que con su madre, que cómo podía estar con su padre. Digo, no sabemos en qué contexto se dio todo esto. ¿Y por qué se llegó a esta situación? Entonces también terminamos, un poco con esta cuestión del iure que se va para estos dos jueces por la causa esta penal. También terminamos los jueces que si no, como que si no están con la opinión pública o con lo que la gente espera, también están en riesgo de esta cuestión de ser sometidos a un proceso. Sí, bueno, en una causa que hay que citar, hubo una condena a 8 años. No es que le dijeron, señores, váyanse a su casa y festejen, ¿no? Como el colmo de los colmos. Pero bueno, Evangelina, te agradezco enormemente que nos hayas prestado tu tiempo y tu conocimiento. No, gracias a vos. Bueno, como siempre. Gracias, que tengas un lindo día. Muy amable. Sí, hasta luego. La doctora Evangelina Uribe, abogada especialista en temas de familia.